Hoy vamos a hablar acerca de cómo debemos enfocarnos con respecto a los últimos tiempos, ¿sí? Y por tanto, cómo debemos estar preparados para Cristo y enfocados en Él. Algunos simplemente pues son personas que no tienen fe, pero que creen que esos últimos tiempos se van a dar. Y lo único que están es llenos de temor, ¿no? Y lo único que quieren es a ver si podemos saber cuándo es que todo esto se va a desarrollar. Pero ese no es el enfoque correcto. Tampoco el enfoque correcto está en lo que Satanás pueda llegar a hacer en los últimos tiempos, porque sí que es verdad que va a hacer cosas, pero todo con el permiso divino. Dios en ningún momento va a dejar de estar en control de nada. Entonces, si en algo debemos estar enfocados, es en la venida del esposo, en la venida de Cristo, ¿sí? En estar preparados para esa venida, en que no nos pille sin preaviso. Todos conocemos, ¿no?, la parábola de las 10 vírgenes, y hay 5 vírgenes que por no estar prevenidas, por no estar preparadas, pues simplemente no tenían lo necesario para recibir al esposo, no tenían luz necesaria, no tenían aceite necesario, ¿sí? Entonces, pues debemos enfocarnos en ese sentido, y es en ese sentido que vamos a hablar el día de hoy, cómo estar enfocados y preparados con respecto a los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque los siguientes sermones van a ir con respecto a explicar lo que va a pasar, pero la cuestión es que no debemos perder el enfoque. El enfoque es sobre lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 al 17. Apocalipsis 22, versículos 12 al 17. Aquí vemos la cercanía de la venida de Cristo. Apocalipsis 22, 12 al 17. Dice: He aquí yo vengo pronto. O sea, es Jesús hablando en primera persona. Apocalipsis 22, 12 al 17. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, la salvación de los suyos viene con él, ¿sí? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega. Por eso la palabra de Dios está enfocada en él desde el principio. Nos explica Dios al principio de los tiempos. Eso es como empieza el Evangelio de Juan, ¿sí? Están presentes las 3 personas. Cristo está presente en la creación. Cómo hay una caída, suceden una serie de cosas, cómo Dios va preparando el camino para que venga el Mesías, el segundo Adán, que viene a sustituir al primero, que viene a recomponer lo que el primero perdió, y cómo hay una esperanza gloriosa y eterna en Él. Cómo esperamos a que Él venga. O sea, la Biblia al completo está centrada en Él. Por tanto, nosotros no podemos perder ese enfoque. Sí, dice: yo soy el alfa y la omega. La primera y la última letra del abecedario griego. Si fuera nuestro abecedario sería como decir: yo soy el A y la Z, ¿no? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, bienaventurados los que se preparan para su venida. ¿Cómo? En santidad, para tener derecho al árbol de la vida. Vemos cómo también al final todo el círculo se cierra. Al principio había un árbol de la vida en ese huerto del Edén. Al final va a haber un árbol de la vida. Es el mismo árbol de la vida, obviamente, que está cercano al trono de Dios, ¿sí? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, por la Jerusalén celestial. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, ¿sí? O sea, todos bebemos de él. Yo soy la raíz, ¿sí? Nosotros somos los pámpanos. ¿Os acordáis de ese texto del Evangelio de Juan? Nosotros somos los pámpanos. Él es la raíz.
nosotros bebemos y nos nutrimos de él. El linaje de David, o sea, el rey por legítimo derecho. De hecho, él es descendiente directo del rey David. La estrella resplandeciente de la mañana. El verdadero lucero, ¿sí? La verdadera luz de este mundo. Porque obviamente el enemigo se presenta como una falsa luz de muchas formas, ¿no? Él es la verdadera luz. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. No sé si ahí os acordáis del texto donde Jesús está en el pozo, ¿sí? Cuando dice, si conocieras el don de Dios y que el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Un agua que sacia, ¿no? Un agua que no deja con sed, un agua que por tanto lo que hace es saciar todos los vacíos que hay en tu vida y que no sea necesario cubrir esos vacíos con el pecado, ¿no? Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, he aquí yo vengo pronto, ¿sí? Y la iglesia debe estar preparada y decir, ven, ¿no? Porque además está preparada y decir, ven, desear la venida de Cristo. Porque Él nos da lo necesario para estar preparados para esa venida. Él tiene esa agua de vida, ¿sí? Entonces, con respecto a cuando habla acerca de lavar las ropas, cuando habla acerca del árbol de vida, hay un texto en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 7, cuando se está hablando a las 7 iglesias, en este momento a la iglesia de Éfeso, y se le dice, pues que ha hecho cosas bien, ¿no? Incluso ha puesto a prueba los falsos apostolados y los ha tenido bien claro cuando eran falsos, ¿no? Dice, pero tengo contra ti, Apocalipsis 2:4 es cuando empieza ¿qué es lo que te falta a ti, iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Aquí claramente está hablando de la pérdida del Espíritu Santo. Quien lo quiera ver claro, está ahí, ¿no? ¿Pero por qué? Porque aunque ha hecho bien las cosas, como no ha cuidado, su vida espiritual finalmente se ha acabado perdiendo. Como no ha cuidado el cultivar la presencia del Espíritu Santo, finalmente se ha acabado perdiendo. Por mucho que supiera discernir, ¿no? Cuando alguien hablaba falsedad, ¿no? Tal apóstol o lo que sea, llega un punto que como no ha cultivado la presencia del Espíritu Santo, como no ha cultivado esa búsqueda intensa que solo se puede dar si se mantiene ese primer amor, se ha perdido. Y es por eso que dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, de aquellos que pervierten la moral o la fe, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, una vez más, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que cuando habla de bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, a veces en nuestra mente solo tenemos personas que, sí, están en este pecado, están en aquel otro. No, también están ahí incluidos aquellos que no han sabido cuidar de su espíritu. No han sabido cuidar del Espíritu Santo que habita en ellos. ¿Sí? Así que cuando habla de lavar sus ropas, cuando habla de estar preparados para la venida de Cristo, también está hablando de saber cultivar la presencia del Espíritu Santo. Hay que estar llenos, nuestras lámparas encendidas, tener aceite de reserva, porque si no, cuando llegue el tiempo, lo que vemos en la parábola de las 10 vírgenes es que hay el 50% que no tienen aceite suficiente, no tienen presencia suficiente de parte del Espíritu Santo.
para poder estar preparados para la venida de Cristo. ¿Sí? Y ese lavar las ropas no siempre es fácil y cada vez va a ser más difícil mantener esas ropas lavadas, ¿no? Mantener ese cultivar del Espíritu Santo. Porque cada vez más hay una confrontación directa y cada vez es más visible entre el reino de tinieblas y el reino de luz. Apocalipsis 7, 14 al 17 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, o sea, en la sangre de Cristo. Por medio de la sangre derramada de Cristo es que ellos han lavado sus ropas. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Así que aquellos que hayan salido de la gran tribulación y hayan lavado sus ropas, que dice, le sirven de día y de noche en su templo. O sea, una cercanía absoluta, ¿sí? O sea, aunque los tiempos cada vez sean más difíciles, la recompensa cada vez es mayor. ¿Sí? ¿Qué cercanía hay que tener para estar ahí sirviéndole todo el tiempo? Este es el servicio que tendrán aquellos que hayan pasado tribulación y hayan sabido mantener sus ropas limpias en la sangre de Cristo. Dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, su presencia sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Acordémonos de las palabras del Evangelio de Juan. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Aunque cada vez que se está acercando más los tiempos peligrosos, es más difícil mantenerse con esas ropas limpias, y por tanto implica sufrimiento, implica dolor. Cuando estemos con Él, no solamente Dios ensalzará a aquellos que se hayan mantenido firmes en medio de la tribulación, sino que además consolará sus almas. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sí? Así que la primera idea que tenemos es que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados. O sea, que nuestro enfoque no debe estar en ¡ay, qué mal está el mundo! Es cierto, o sea, si lo hablamos, pues es verdad, ¿no? No es una mentira. Pero no nos debemos perder en el temor. No nos debemos perder en los rumores de guerras, en los rumores de apagones o de lo que venga, ¿no? Porque si dejamos que en nuestro corazón habite más el temor por lo que va a venir que el amor por Dios, ese temor y esa tristeza y ese conjunto ahí de emociones que van a venir sobre nosotros, van a matar nuestro espíritu. Debemos estar enfocados en Cristo, ¿sí? Así que debemos estar enfocados en Cristo, preparados para Él, no perdiendo el enfoque, la mirada. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hay tantas personas que están mirando, oye, cómo se están comportando los que dicen ser cristianos, ¿sí? Teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, limpiemos nuestras ropas, ¿sí? Y corramos con perseverancia, con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, ¿sí? En el Evangelio, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción, tal oposición o rebelión
por parte de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Claro, ¿qué sucede? Que cuando nosotros nos enfocamos en los problemas que hay en el mundo, cuidado que si no tenemos la mirada puesta en Cristo, nuestro ánimo se va a cansar. Vamos a desmayar. ¿Pero qué dice aquí? Puestos los ojos en Jesús. Despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Os voy a leer un texto en Romanos 13, 11 al 14, os lo podéis apuntar, Romanos 13, 11 al 14, y dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, ya no es tiempo de estar ahí, ay, ¿cuánto está tardando Cristo en venir?, ¿no? O sea, no hay que estar con sueño, sino hay que despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que antes. Dice, la noche está avanzada. O sea, el misterio del anticristo está muy avanzado. Y aquí cuando lo decía Pablo, decía que la noche estaba avanzada. Imaginaos cuán avanzada está ahora, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando llega el punto máximo de la noche, al segundo siguiente, empieza a abrirse la luz. Una vez más, ¿sí? O sea, entramos en otra fase, ¿sí? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, o sea, no perdiendo nuestra mente y nuestras energías y nuestro tiempo en disipaciones, ¿no? En perder el tiempo en esto, en aquello, ¿no? Enfoquémonos en lo que para vida eterna permanece, ¿sí? No en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Así que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y dice, y corramos con perseverancia, con paciencia. 1 Corintios 9, 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, con el mismo ahínco que corre un corredor en una pista de atletismo, con ese mismo ahínco debemos correr. ¿Sí? Porque sabemos que pocos van a alcanzar la meta. ¿Sí? Corred de tal manera que lo obtengáis el premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Pues sí, pues aquellos que van a luchar, o aquellos que van a correr, o aquellos que hacen ejercicio, dicen, ay no, me abstengo de dulces, y me abstengo de no sé qué, y me abstengo de no sé cuántos, porque necesito estar en forma, ¿no? Lo mismo espiritualmente, necesitamos estar en forma. De todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, algo que va a desaparecer, pero nosotros una corona, un premio, un galardón incorruptible. Así que yo de tal manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, en servicio a Cristo, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, una fuente de salvación para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sí? O sea, no vaya a ser que habiendo empleado mi vida en salvar a otros, llegue un punto en el cual me he perdido a mí mismo. ¿Sí? Necesitamos estar preparados, y esa preparación es el lavar las ropas. Ahí hay dos cuestiones. Uno es despojarse del pecado, y dos es correr con perseverancia. ¿Sí? O sea, ser perseverantes. No estar sujetos a estos vaivenes emocionales de ay, ahora me pongo, ay no, ya me cansé, ay no, ahora me pongo, ay no, ahora ya me cansé. Va a haber un punto en la historia que el mal va a ser tan grande que aquellos que no se hayan preparado ahora
Cuando llegue la maldad a su punto álgido, no van a poder prepararse de ningún modo para la venida de Cristo. Y eso lo vemos en las 10 vírgenes, que 5 les dicen a las otras, pues id a aquel que vende y compradle aceite, ¿no? Y en tanto que ellas van a comprar aceite, llega Cristo, y ellas se quedaron, ¿sí? Así que por eso debemos empezar desde ya, ¿no? Dice, enfocados o puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando ponemos los ojos en Jesús, ponemos los ojos en su testimonio, ponemos los ojos en que Él no vino para ser servido, sino para servir. No vino para recibir, sino para dar. Y ese es el testimonio y ese es el evangelio que nosotros debemos vivir. Algunos creen que el cristianismo es el camino por el cual yo dejo de pecar. No es suficiente. Si tú solamente te enfocas en eso, te vas a perder también. ¿Por qué? Porque no estás haciendo la obra de Dios. No es solamente arrancar mala hierba, sino que es plantar. ¿Sí? Si solamente nos enfocamos en arrancar mala hierba, pero no plantamos, también nos estamos equivocando. ¿Sí? Entonces debemos estar enfocados al Evangelio. Filipenses 2, 3 al 8, lo podéis apuntar, Filipenses 2, 3 al 8, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio. Esto va en contra de toda la filosofía actual, ¿no? Sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte, ¿sí? Si debemos seguir los pasos de Cristo, es esto, es haciéndonos obedientes hasta la muerte, siendo perseverantes, constantes. Él sufrió tal contradicción que dice aquí, que es tal oposición, tal rebelión de los pecadores contra él mismo. Pero nosotros no hemos llegado a tanto, y a veces cuando tenemos algo de oposición y algo de rebelión a nuestro alrededor por querer vivir la vida en Cristo, por querer ser obedientes a Dios, no duramos mucho que ya nos cansamos, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Importante, debemos cultivar la presencia del Espíritu Santo. Es lo que nos va a poder hacer atravesar ese duelo, ese dolor, pero además sin perder el enfoque en Cristo, sin perder la esperanza, ¿sí? Cristo no perdió jamás el enfoque. Él sabía que lo que dijera el Padre, ¿no? Hasta el final. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, y es a lo que debemos también estar dispuestos. Va a llegar un momento en el cual todavía va a ser mucho más clara la persecución que hay en contra de los cristianos. Ahora hay persecución. Los que digan que no, pues viven en el mundo de Yuppie, ¿no? Pero no es verdad. O sea, ahora hay persecución. Tú no puedes educar a tus hijos conforme a los valores que llaman algunos conservadores o tradicionales, porque te van a llamar de todo, ¿no? Ahora hay persecución. Tú no puedes ejercer tu derecho a objeción de conciencia porque cada vez estás siendo más perseguida. Tú no puedes ejercer tu derecho a expresar ciertas cosas por riesgo a que te demanden o lo que sea, ¿no? Ahora hay persecución.
¿Cómo es que podemos sobrevivir a eso? No perdiendo la mirada que está en Cristo, no perdiendo el enfoque que está en usar bien nuestro tiempo, en no perderlo con otras cosas, en fortalecernos espiritualmente, porque las cosas vienen, como se dice en España, ponte el cinturón que vienen curvas, ¿no? Pues sí, es que es así, pero hay que estar preparados antes, ¿no? Porque cuando vengan las curvas, a algunos les van a pillar mareados completamente. O sea, no van a saber cómo enfocarse en medio de esas curvas, ¿no? Él es el principio y Él es el fin. ¿Sí? El principio de nuestra nueva vida está en Él también. Y el final de nuestra vida está en Él. No perdamos ese enfoque. No nos enfoquemos en lo que hay en el mundo, no nos enfoquemos en lo que el mundo nos promete, no nos enfoquemos en, ay, tengo que terminar esto porque quiero hacer aquello. Pues quién sabe si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Deja tus caminos en las manos de Dios. Simplemente, hagas lo que hagas, jamás pierdas el enfoque. Jamás pierdas esa preeminencia de la búsqueda del Espíritu Santo en tu vida. Jamás pierdas eso. Porque es lo único que va a dar sentido a tu vida, hagas o no hagas tus planes. Porque al final, Dios tiene planes que son mejores. Nosotros no estamos aquí para cumplir nuestros sueños. No estamos aquí para mirar sobre lo nuestro propio. Estamos aquí para servir. Para servir al reino de Dios. Para servir a nuestras comunidades compartiendo el Evangelio. Ese es el enfoque. Y cuando entendamos eso, vamos a ver que nuestra alma se va a ver mucho más llena que cuando miramos por nuestras cosas, cuando vemos la vida de una forma egoísta. No estamos aquí tampoco para obedecer a otros. Jesús obedeció al Padre hasta la muerte, ¿sí? Y ese es el Evangelio, y ese es el testimonio, y esos son los pasos que debemos seguir. A veces se publican leyes, a veces tenemos familiares, a veces tenemos jefes que nos quieren imponer una perspectiva diferente de las cosas. No podemos claudicar a eso, porque aquel a quien obedecemos es nuestro ídolo. Aquel a quien obedecemos es nuestro ídolo. Y antes hay que obedecer a Dios que a los hombres, como decía Pedro. Así que puestos los ojos en Jesús, no perdiendo esa perspectiva. Esa perspectiva es la que nos va a mantener en todo momento, la que no nos va a dejar llevar por el temor, por la confusión de este mundo. Ahora ya estos 2 últimos años, hemos visto realmente una gran confusión, donde parecía que la ciencia dejaba de ser ciencia, ¿no? Que lo que se sabía sobre el ser humano ya dejaba de existir. Esa confusión es propia del enemigo. ¿Para qué? Para que entremos en una desesperación. Pero la única forma de poder discernir lo correcto de lo incorrecto, la única forma de que no nos perdamos en medio del camino, es no perder los ojos, no perder nuestra mirada que está en Cristo. El corredor, cuando corre, mira la meta. Ese es su objetivo. No se va a poner a mirar otras cosas. Su objetivo está ahí. De la misma forma debemos nosotros correr con perseverancia. ¿Amén? Y no va a haber nada ni nadie que nos salve. Algunos esperan que la política, que la medicina, que no sé qué rollo nos salve. Pero eso es imposible. Solo hay un Salvador. Y ese es Cristo. Solo hay un Salvador y ese es Cristo. Así que debemos enfocarnos en Él.